Si usted recuerda, iniciamos hablando de que los transportistas, transporte pesado, está anunciando un paro indefinido la próxima semana. Pero le cuento que no es el único sector que está ofendido. Hablamos de los comerciantes que en la ciudad de La Paz tenían previsto una reunión con un representante del gobierno. La misma fue suspendida y ellos salieron muy molestos, anunciando también medidas de presión. Nosotros por convocatoria del gobierno estamos presentes para hoy día nos ha convocado a la cabeza del compañero Jesús Caguana, Comité Ejecutivo Nacional. Estamos juntos los 9 departamentos, pero lamentablemente nos rechaza, nuevamente nos postergan las reuniones que nos han convocado. La molestia como departamento de Potosí. Nosotros no somos pues sus muñecos ni tampoco somos niños para que se hagan la burla de nosotros como gremialistas y como ejecutivos. Nosotros venimos gastando nuestros presupuestos, ¿quién nos devuelve? Y nos convocan y todavía ahora nos postergan. ¿Van a ir al bloqueo ustedes? Nosotros ¿Van a ir al bloqueo? Estamos después del ampliado que se va a llevar para la siguiente semana, ya veremos la resolución que se va a sacar. Vamos a, posiblemente a nivel nacional, vamos a convulsionar si es posible, porque no es posible que este gobierno, sus ministros incapaces, que le estoy haciendo la burla de nosotros. Pero nosotros vamos a ver, y el ampliado que vamos a llevar en Cochabamba, las resoluciones que se saquen, y vamos a tomar las caseteras, bloqueo nacional. Como ven, la situación no es nada agradable. Estamos ahora conectados con Javier Bellot, ex presidente de los empresarios privados. Javier Bellot es una de las personas que también se ha contactado con nosotros y se encuentra, entiendo, en otra ciudad. ¿Cómo está? Bienvenido a Sin Mordaza. El micrófono creo que lo tiene apagado. Vamos a arreglar un tema. Ahora sí se lo escucha bien. ¿Cómo está? Bienvenido. Muchas gracias. ¿Ha podido escuchar, me imagino, los anuncios del sector de los comerciantes? También el mismo hecho de que salió en todos los medios, transporte pesado, el 17 de junio inicia un paro indefinido. ¿Cómo ve usted la situación económica del país? El gobierno asegura que va a paliar la escasez de dólares en las próximas semanas. Sin embargo, esto está afectando muchísimo en lo que refiere a los precios que se están disparando, en lo que también hace referencia a las importaciones. Todas las actividades económicas se están viendo afectadas por esta situación, no solamente el dólar, sino también el tema de los combustibles. ¿Cuál es la salida para este problema que parece no tener solución? Bueno, considero de que se tiene que ir por partes, ¿no? Hay que separar las cosas. Los bloqueos, nunca vamos a estar de acuerdo, venga de donde venga y cuál sea el motivo por el que se haga. Los bloqueos siempre generan muchos perjuicios y más aún en esta situación en la que estamos, debería de llevar a una reflexión muy profunda de los dirigentes, de ver otro tipo de alternativas que puedan mostrar su indignación, su molestia, o de pronto lo que usted está planteando, ser proactivos. Ahora, entrando dentro de lo que es ser proactivos, aquí hay una realidad. El gobierno nacional, y veo que hay otros actores políticos, han priorizado una agenda política antes que una agenda económica y una agenda que dé respuestas a las demandas de la gente. Y eso nos está mostrando de que pues, definitivamente hay dificultades a la hora de tener acceso a los hidrocarburos. Y ahí, por ejemplo, hay respuestas claras que podemos dar. Entre el año 2016 y las actuales fechas, se ha abierto una parafernalia muy grande de importación de vehículos. Entonces, cada vez el parque automotor crece y crece y obviamente la demanda de combustibles también va a crecer. Y cuando sube la demanda de combustibles, obviamente la brecha en la balanza comercial va a ser mucho mayor y el deterioro
de la economía del país por la subvención va a ser también mucho mayor. Y ahí hay un elemento que debería de controlarse ya no más, que es el tema de los autos chutos. Hay una estimación que hacía alguna gente, y eso lo puede hacer el periodismo investigativo, de que existiera más de 700.000 vehículos chutos en el país. Imagínese usted que cuando una persona que tiene su vehículo, que ha pagado sus impuestos y todo, tiene que ir a hacer VESISA, y resulta de que si no tiene el VESISA actualizado, pues no le pueden vender combustible. Sin embargo, usted va al surtidor y cualquier persona sin VESISA compra combustible. ¿Y ese combustible a dónde va? No es porque la persona necesite para su bombita o necesite para una máquina chiquita que tenga. De pronto todos tienen máquinas, ¿no? No, ese combustible está yendo a un mercado informal que es los autos chutos. Entonces, lo primero que tiene que hacer el gobierno es resolver el tema de los autos chutos. Así tienes esos 700.000 vehículos informales comprando la gasolina por la vía formal y además pagando los impuestos. Entonces, esa es una solución en primera instancia que debería hacerse para resolver el déficit de combustible. Y el otro, que debería de ya trabajarse intensamente en políticas y estrategias en el sentido de migrar hacia la electromovilidad, que es un tema que lo habíamos planteado el año 2019. Recordarán ustedes que Bolivia fue el primero en anunciar la fabricación de su primer vehículo eléctrico y después todo el mundo empezó a hablar de la electromovilidad. Son los autos Quantum, que fue el detonante de esta área. Pero hay un elemento que es importante y en esto debería de trabajarse intensamente el ABC, la policía boliviana. Usted cuando sale a una carretera, las carreteras son lentas, Rada. ¿Y qué es lo que está pasando? Claro, cualquier persona se va a dar cuenta de que un vehículo que tiene que circular 40 kilómetros en media hora, si lo hace a una velocidad de 80 kilómetros por hora, utilizará, pues, ¿qué le digo?, entre 4 y 5 litros de gasolina. Pero ¿qué pasa si esa carretera está lenta, está bloqueada, o le ponen rompemuelles, o le ponen muchas trancas, o está demasiado congestionada? Va a tardar una hora. Por tanto, va a consumir el doble de combustible. ¿Y eso qué implica? Mayor demanda de combustible. Entonces, un razonamiento lógico de la gente que está en función de gobierno, sean alcaldes, gobernadores, ministros, todo, lo que tienen que hacer es trabajar intensamente en mejorar la circulación de los vehículos y garantizar de que no exista esa falta de productividad del combustible que se tiene. Son cosas simples y sencillas que pues definitivamente podría verse de actuar. Ya le he dicho, electromovilidad y mejorar las vías. Entonces, con esto usted ya tiene respuestas claras para un tema de déficit de hidrocarburos. Sin embargo, ahora, sobre el tema de los dólares. Don Javier, sin embargo, yo estoy viendo un tema muy delicado, ¿no? Muy aparte de que al empresariado no hay incentivos para poder hablar de un incremento de la producción dentro del empresariado, ni la posibilidad de exportar en condiciones de competitividad. Estamos encontrando un gobierno que hace unas semanas atrás estaba culpando al empresariado de que no existían divisas, dólares en nuestro país. Aseguraba que el empresariado los estaba ocultando. Y el día de hoy escuchamos a Gustavo Torrico que asegura que el empresariado está detrás de este bloqueo del transporte anunciado para el lunes 17 de junio. Entonces, ¿este es el peor momento que está pasando el sector del empresariado en el país? A ver, yo le voy a decir una cosa. Cuando hay problemas hay que ser coherentes para poder buscar soluciones. Es un absurdo que se acuse al empresariado por una falta de dólares. A ver, quiero darle respuestas. ¿Qué es lo que se tiene que hacer frente a esto en vez de estar discutiendo el tema que es quién acusa, quién no acusa? El país, para que pueda resolver el problema del déficit de la balanza comercial,
por un lado, tiene que exportar más, y para exportar más se tiene que facilitar el trabajo del aparato productivo. Facilitar el aparato productivo, ¿qué supone? Oye, dejen de asfixiar a las empresas pues con impuestos, dejen de asfixiar a las empresas con incrementos salariales, dejen de asfixiar a las empresas con obligaciones sociales, faciliten el trabajo de las empresas, evitando y teniendo voluntad para que las carreteras siempre estén libres, sin bloqueos, faciliten a las empresas para que pueda haber siempre combustible y sigan produciendo, faciliten a las empresas los trámites para la exportación. Esas son las respuestas claras y concretas que tienen que hacer. Ahora, para que el país pueda mejorar los ingresos sobre lo que se tiene, nosotros habíamos hablado de lo que es industrialización, pero para que lo entiendan mejor, industrialización no es de que el Estado esté haciendo industrias. Ahora le voy a explicar algunos defectos a esto. Industrialización supone agregar valor, y agregar valor es hacer que el país, si tiene, por decirle un ejemplo, si tiene 1 kilogramo de oro que cuesta $70,000 aproximadamente, ¿qué pasaría si lo exporta como chips? Seguramente ese gramo de oro va a costar unos $2 millones. Y eso es facilitar al empresario para agregar valor, para que ese oro, en vez de que salga en oro bruto, es que salga como chip. Entonces, para eso hay que ser atractivos como país, hacer de que haya alianzas entre privados para que pueda venir una industria, sea coreana, sea hindú, sea china o lo que fuera, para desarrollar una industria que genere alto valor agregado a lo que tenemos. Eso es industrializar. No es hacer lo que... Le voy a poner un solo ejemplo. Estaba viendo una licitación de una planta de industrialización de papa. Se ha licitado, se ha adjudicado una empresa, pero resulta de que más del 50% de la ejecución del proyecto es la importación de maquinarias. ¿Cómo es posible de que estamos queriendo fortalecer nuestra economía, pero estamos generando fuga de divisas, promoviendo la importación de maquinarias que, por cierto, no se ha podido producir en nuestro país? Entonces, ¿qué debería de suceder? Debería de suceder decir, muy bien, hagamos una planta de industrialización de la papa, pero ojo, el 90% de todo tiene que ser fabricado en Bolivia. Sería distinto, ¿verdad? Pero claro, resulta de que en el pliego de especificaciones poco menos que le pusieron la marca de los equipos que se tenía que importar. Por ejemplo, eso es una ausencia total de planificación y de estrategias de Estado para poder evitar la fuga de divisas. Eso es sustitución de importaciones. Ahora le voy a poner un ejemplo que me va a gustar, que usted, Miroslava, hace periodismo de investigación. Miren, el país importa cerca de $200 millones en insumos químicos. Esos 200 millones podrían ser sustituidos con mucha facilidad, porque más del 90% de eso es para la industria química de los jabones y todo lo que son detergentes, que eso es el sulfato de sodio. El sulfato de sodio se lo importa desde la China, y cuando ese sulfato de sodio se lo podría producir aquí en Bolivia, porque Bolivia tiene en el Salar de Uyuni. Y resulta de que un privado no puede entrar en Salar de Uyuni porque son reservas evaporíticas estratégicas solamente que pueden ser operadas por el Estado. Fíjese, el Estado no tiene la capacidad de ver esas oportunidades que son muy grandes, que las han identificado los privados. Ojo. Entonces, ese tipo de hechos lleva a que el gobierno tiene que repensar la forma de cómo buscar soluciones. La solución no es acusar al privado, la solución es decir, oye, señor privado, a ver, nos sentemos, ¿qué podemos hacer frente a esto? Tomar uno por uno, sector rubro por rubro, los productos que inciden más en el déficit comercial y decir,
mira, importamos muchos insumos químicos, podríamos producir, pero claro que sí, van a haber respuestas. Ahora, por otro lado, más bien ahora que hay algunos problemas con el tipo de cambio de moneda, que se han invertido las cosas, hasta hace poco Bolivia importaba hasta papel higiénico de la Argentina, ¿no ve? Vía contrabando. Ahora entiendo que se está yendo mucho producto boliviano a la Argentina, ahí viene la elevación del precio del tomate y otros productos más. ¿Por qué? Porque se está yendo a la Argentina por una diferencia de cambio, simplemente. En el caso peruano es casi lo mismo. Claro. Entonces, esos elementos es inteligencia de mercado internacional. Y la inteligencia de mercado internacional, ¿con quién tienes que sentarte y hablar? Con el sector privado. No es agarrar y decir, oye, estos están siendo los que están causando este problema. No. Quien haya dicho eso, más bien habría que invitarles a buscar soluciones de este tipo. Porque eso es cumplir una misión constitucional, pensar por el país. Y una cosa más para cerrar esta parte. Las autoridades tienen que cumplir su misión constitucional, lo que les delega la ley, para proteger el Estado. Ojo, el Estado no es el Palacio de Gobierno, no es el Palacio Legislativo. El Estado somos todos. Lean en la Constitución Política del Estado. Entonces, nosotros, los ciudadanos, somos la prioridad del gobierno de saber cuidar. Entonces, si es que no la tienen clara en ese sentido, pues no van a poder pensar en generar soluciones. Varios analistas, don Javier, han dejado sentado aquí uno de los problemas para el incremento del déficit fiscal y también de la balanza comercial, es el incremento desmesurado del gasto corriente y la subvención de los combustibles que se incrementa cada vez más. Ello sumado a la caída de la exportación del gas, pero nadie se está animando a tomar la determinación. ¿Será que con la disminución del aparato estatal y la eliminación de esta subvención se arreglaría la economía en el país o iniciaría un proceso aún más complicado por el costo social que va a desenvolverse? Dudo mucho que se atrevan a hacer una supresión de la subvención. ¿Por qué? Porque va a tener una implicancia política y una implicancia social muy fuerte. Ya le he dado las soluciones al inicio de esta entrevista. Es bien simple. Si tienes 700,000 vehículos chutos, que son los que te están generando una sobredemanda de combustibles por la vía informal, entonces empieza formalizándolos. Simple. Y ahí ya vas a saber cuánto es lo que tú puedes realmente requerir para tu parque automotor y cómo cubrir esto. La segunda es desarrollar estrategias prontas y oportunas para hacer una migración en materia de lo que es la matriz energética. Ahora, sobre lo que me decía, el déficit fiscal. El déficit fiscal, le voy a poner un ejemplo muy simpático. En Cochabamba, solamente veremos Cochabamba, tienes el aparato estatal, todo lo que maneja el gobierno central. Luego tienes el gobierno departamental que tiene su asamblea legislativa y luego tienes los gobiernos municipales que tienen sus consejos municipales. Si te das cuenta, tienes una asamblea nacional, una asamblea departamental y una asamblea municipal. 3 actores legislando y siendo improductivos y consumiendo una barbaridad de nuestros recursos. Sería muy importante para la prensa de investigación ver cuánto representa y cuánto incide esos costos. ¿Por qué? Porque deberíamos de tener un solo representante legislativo buscando la forma de legislar aquello que se requiere, localmente y nacionalmente. Ahora, la brecha fiscal o el déficit fiscal también no son solo los sobrecostos que representa la subvención, sino es que tienes un aparato estatal demasiado grande y demasiado pesado. Claro, ¿por qué? Porque de pronto tienes una planta de litio produciendo disque, cuando eso podía haber sido complementado por los privados.
o tienes una planta de cemento cuando resulta que hay 5 cementeras en el país que podrían estar prácticamente satisfaciendo la demanda del mercado. Y tienes un aparato demasiado grande en otras áreas que no necesariamente sean productivas. Entonces, lo que tiene que hacer el Estado es abocarse a aquello que tiene que cumplir, saber cuidar al ciudadano, porque el ciudadano es el Estado, ¿verdad? Y resulta de que tenemos duplicidad de costos con duplicidad de actores en sectores solamente legislativos, imagínese usted. Don Javier, son muy interesantes las propuestas que usted hace al respecto. Le consulto, ¿hay reuniones entre representantes del gobierno y representantes del empresariado? No creo que sean las únicas propuestas las suyas, deben existir más de otros sectores del empresariado. Sin embargo, estas caen en saco roto, o sea, ¿cuáles más o menos son los avances o son solamente a nivel político todos estos temas que se hablan? Porque al fin y al cabo, en estos momentos en los cuales se empieza a hablar de una crisis económica, buscar diferentes salidas creo que debería ser menester o el deber de quienes se encuentran a cargo de lo que significa manejar el gobierno, ¿no? Bueno, a ver, yo en este momento no estoy en ejercicio de representación y las opiniones que estoy emitiendo es desde la experiencia y el relato de cómo se ha manejado durante mi gestión y las propuestas que hemos hecho durante mi gestión. No puedo hablar del empresariado porque ahí tiene su representante en este momento, somos muy respetuosos de la institucionalidad. Ahora, lo que sí es que sí puedo hacer una observación de un comportamiento del gobierno. Entiendo que ha habido una reunión hace meses con la Confederación y algunos sectores que no necesariamente han sido coordinados departamentalmente. Y eso es una pésima señal cuando se busca soluciones. Es decir, ustedes recordarán, durante mi gestión yo tenía un eslogan, que había que trabajar con todos, por todos y para todos. Si un gobierno tiene claro cuál es el concepto de con todos, es que no tiene que haber ningún tipo de omisión de participación de los actores. Y el por todos es que también no vas a tomar medidas por unos cuantos, tiene que ser por todos. Y el beneficio va a ser para todos. Ahora, si partimos de ese principio, definitivamente comparando lo que se ha hecho, no se ha hecho lo que se tenía que hacer, porque no vas a poder escuchar y enriquecerte de estas opiniones y criterios que puedes plantearlas. Entonces, si quieres soluciones, escucha a todos, así de simple. Ahora, en cuanto a lo que me hace referencia a si las propuestas salen en saco roto, es que aquí hay una cosa que es importante. ¿Cuál es el principio de la democracia? Es saber escuchar al pueblo. Eso lo decían siempre. Y aquí no sé a qué pueblo están escuchando. ¿Por qué? Porque definitivamente escuchar al pueblo es escuchar también a los empresarios. ¿Por qué? Porque el empresario sabe pues lo que pasa con la economía. No es como he visto en algunos informes de algunas autoridades que se están basando en indicadores estadísticos. Si bien es cierto que son un indicador, una referencia para reflexionar, no es la verdad absoluta. La verdad es aquella que se hace medición con otro tipo de parámetros y la verificación del desempeño de la economía real. Entonces, en este caso, pues definitivamente si quieren de verdad soluciones, empiecen a sentarse con todos. Muchísimas gracias, don Javier, por su participación, por estar siempre predispuesto a estar en Sin Mordaza. Esperamos realmente en algún momento tenerlo aquí en el set. Bueno, muchísimas gracias y espero que podamos estar en el set, pero quiero decirle algo, Miroslava. Yo pienso que este es el momento más oportuno
del periodismo de investigación. ¿Por qué? Porque no hay actores que estén reflejando este tipo de elementos desde un punto de vista crítico de la realidad. Ojo, no estoy hablando de criticar a la gestión de gobierno. Usted sabe perfectamente a qué me refiero con tener un punto de vista crítico. Es saber observar el defecto, demostrar el defecto y ver si hay propuestas o alternativas como las que se ha ido planteando a lo largo de esta entrevista. Entonces, este es un desafío para todos ellos y yo pienso que es tiempo y es momento de empezar a mostrar lo que le dije. Le dejo unos punteos. Revisemos cuánto se importaba en vehículos hasta el año 2014 y cuánto subió entre el 2015, 16, 17 hasta el año 2020. Se ha incrementado en más de un 200% la importación de vehículos y eso representa un incremento también exponencial del consumo de combustible. Solo le he puesto un ejemplo. Y el otro elemento, hagan la verificación en todas las licitaciones públicas que se está haciendo sobre plantas de industrialización que se están lanzando a través del Ministerio de Productividad o el Ministerio de Planificación o algo de ellos. Verifiquen cuánto de esos productos o bienes o insumos que se compran son de industria nacional. Ya van a ver de que ahí es donde debería de cuidarse en primera instancia el tema de la fuga de divisas. No es acusar solamente al sector privado, es también empezar a verse cómo lo están haciendo. Muchas gracias. A usted, muchísimas gracias. Y bueno, el detalle y el norte del periodismo en general es así. Nos vamos a un corte publicitario y retornamos con más información. Asegura tu éxito electoral con la editorial Goberna. Somos una compañía internacional dedicada a la inteligencia estratégica y consultoría política. Tenemos experiencia por más de una década en Latinoamérica plasmada en nuestros libros: Estrategia electoral, Consultoría y marketing político, Defensa política, Oratoria e imagen, Inteligencia y contrainteligencia en campañas, Operaciones psicológicas y psicosociales, con una metodología práctica y evolutiva. Goberna, especialistas en asesoría electoral.